una hormiga no crece del tamaño de un elefante o porque una jirafa no tiene el tamaño de un cucarrón, pues bien, esto es lo que intenta explicar las leyes de escala y el análisis dimensional. En el mundo observamos una gran variedad de tamaños y formas, desde el pátago titán, que pesa 69 por 10 a la 3 kilogramos y mide 36 metros de largo y 14 metros de alto, o el megalodón, que puede pesar de 520 a 1100 kilogramos, hasta el micoplasma, cuya masa es del orden de 2 por 10 a la menos 16 kilogramos. Las leyes de escala nos ayudan a comprender cómo dependen las propiedades y funciones de los seres vivos de su tamaño, pues en la naturaleza, a diferencia de la tecnología, lo más grande es lo más complejo. Las leyes de escala son importantes en diversas ramas de la ciencia. En biología son llamadas leyes alométricas, que describen relaciones entre características anatómicas, fisiológicas o de comportamientos y tamaños y formas. Suelen hablar del crecimiento diferente de dos variables que están relacionadas. La forma de los animales está determinada por su función. Los animales terrestres deben alimentarse, ecológicamente expandir su nicho, lo cual implica tener que moverse. Tener estructuras poco aptas para la locomoción haría la vida muy poco probable. Por eso los animales terrestres presentan formas cilíndricas que permiten su desplazamiento. Entonces, según lo mencionado anteriormente, la alometría es el estudio de la variación de las dimensiones anatómicas y fisiológicas en los seres vivos. Esto permite aproximarse a la comprensión de los organismos como un todo y no como la suma de sus partes. Encontramos tres niveles de escalado en biología, los cuales son: escalar las relaciones dentro de un organismo, escalar las relaciones entre individuos y finalmente escalar las relaciones para grupos de individuos. Este nivel se refiere a la variación entre especímenes. A nivel de especies existe la escala intraespecífica y la escala interespecífica. En la escala intraespecífica o ontogenética relacionamos una cantidad biológica con la masa corporal de un organismo a medida que crece durante su vida. Y en la escala interespecífica estudiamos cómo un parámetro biológico varía con la masa corporal para miembros adultos de diferentes especies, de modo que los organismos comparten estructuras y funciones similares. Para generar una ley alométrica se debe establecer una relación razonable llamada hipótesis biológica entre dos elementos o variables, teniendo en cuenta además que no se pueden comparar dos cosas completamente dispares, sino cosas que estén interrelacionadas entre sí, como por ejemplo el tamaño y la masa. Estas relaciones se expresan matemáticamente por leyes de potencias de la forma x es igual a alfa y a la beta, en donde alfa es el coeficiente alométrico y beta el exponente alométrico. Y es que aunque los sistemas vivos se encuentran entre los sistemas más complejos de la naturaleza, muchas de sus leyes son alométricas y muy simples, expresadas en función del tamaño del ser vivo o de su masa.
Las leyes de escala nos explican por qué en algunos casos no podemos extrapolar cosas con una simple regla de 3, pues lo que funciona en el metabolismo de una bacteria es diferente a lo que sucede en el metabolismo de un humano. Leyes alométricas en el metabolismo. En la ciencia, las leyes de escala nos ayudan a explicar ciertas situaciones y la particularidad de estas, pues no hay una ley de escala general para la vida. Esto tiene implicaciones desde el metabolismo hasta la división celular. Vamos a verlo. La tasa metabólica es importante porque limita la mayoría de procesos biológicos. El metabolismo es el conjunto de todos los procesos de transformación y uso de energía y materiales para mantener la célula, que recordemos es la unidad fundamental de la vida. En este caso, la tasa metabólica basal, que es fundamental en estas relaciones, ya vamos a ver por qué, es la potencia mínima requerida para mantener los tejidos y las funciones vitales esenciales en animales que no pasan por un proceso de hibernación, pues en ellos las reglas metabólicas varían. Una de las leyes de escala más representativas e influyentes en la biología es la ley de Kleiber, también conocida como la ley de escalamiento 3/4 por el exponente alométrico que lleva, establecida en el año 1932, que relaciona el metabolismo basal B con la masa M. En un principio, la ley de Kleiber se genera planteando que el metabolismo B es proporcional a la masa M, y luego, tras varios tiempos de análisis, se concluye que la ley de Kleiber es B igual a Cm a la 3/4. La ley de Kleiber se cumple para una gran variedad de especies, cubriendo un rango de masas de hasta 22 órdenes de magnitud, desde bacterias hasta ballenas azules. No obstante, en muchos organismos como insectos o aves, la ley falla y se requiere un exponente entre 2/3 o 1. Para ilustrar un poco el término de leyes de escala, vamos a ver un ejemplo de esta en la división celular. ¿Por qué se dividen las células cuando alcanzan cierto tamaño? Pues bien, la hipótesis biológica en este caso es el factor de viabilidad, que se define como la razón entre la cantidad máxima de oxígeno que una célula puede obtener y la que necesita para sobrevivir. Ese factor tendría que ser mayor que 1 para que la célula sobreviva. Ahora mostramos el factor de escala de la célula mayor representado como R' vieja con respecto a la más pequeña, R joven. La cantidad de oxígeno que una célula necesita para sobrevivir es proporcional a su volumen. Por tanto, la célula mayor o vieja necesitará para vivir K a la 3 veces más oxígeno que la más pequeña. Todo el oxígeno consumido por la célula tiene que pasar a través de la pared celular, de modo que la máxima cantidad de oxígeno que puede obtener la célula es proporcional al área de su pared celular. Entonces, siendo C y C' las cantidades máximas de oxígeno por minuto que puede obtener cada célula, siendo C la célula nueva y C' la célula vieja, se plantea en la ecuación C' es igual a K a la 2 por C, que la cantidad máxima de oxígeno por minuto que puede recibir una célula vieja es igual a K a la 2, que multiplica la cantidad de oxígeno que puede recibir una célula joven por minuto. Es decir, que la célula vieja se puede morir de ahogamiento por exceso de oxígeno si no se divide. Conclusiones.